¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, soy René, R2 de oftalmología aquí en el Juárez. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de los estrabismos especiales por CCD, que es, bueno, son este tipo de estrabismos en los cuales, como tal, no hay una lesión orgánica ocular y una disociación motora, y vamos a encontrar alteraciones de las ducciones. Hay dos causas principales que nos pueden dar este tipo de estrabismos, que puede ser una aberración en la inervación, que lo vamos a ver con la fibrosis congénita de los músculos extraoculares, o una fibrosis o algo que afecte el complejo músculo tenoniano. Entonces vamos a empezar con el síndrome de Brown. El síndrome de Brown, la característica más importante o la más significativa es una limitación a la elevación en aducción, es decir, cuando el ojito está hacia adentro y quiere elevar, ahí es donde vamos a ver la principal característica de este síndrome, aunque tiene otras características que vamos a ver. Bueno, para entender un poquito el síndrome de Brown, pues hay que recordar un poquito cómo va a funcionar este movimiento. Recordemos que cuando tenemos un ojito en aducción, o sea, hacia adentro y hacia arriba, en esta posición, eh, el músculo oblicuo inferior va a ejercer, digamos, una gran parte de la fuerza, aproximadamente un 30%, y el recto superior va a ejercer el 70% restante. Entonces, como recordamos por la ley de Sherrington, importancia, se tiene que relajar el oblicuo superior. Cuando esto sucede, vamos a tener que el tendón del oblicuo tiene que pasar por la tróclea. Entonces, cualquier causa que impida este paso del tendón por la tróclea, cuando se relaja el músculo, nos va a dar un síndrome de Brown. Entonces, de acuerdo al doctor Romero Apis, bueno, él nos pone estas cuatro causas que podemos encontrar, que ya sea una poca elasticidad o que no haya elasticidad de la vaina del oblicuo superior. Puede ser también que la tróclea esté reducida y entonces va a impedir que pase la porción directa del tendón cuando se relaja el músculo oblicuo superior. Puede ser que la longitud del tendón del oblicuo superior sea muy corta o que sea muy ancha. Entonces, cualquiera de estas variaciones puede producir un síndrome de Brown. Ahora, esto es hablando de un síndrome de Brown eh, congénito o primario, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver que también pueden haber causas secundarias o adquiridas en el síndrome de Brown. Bueno, vamos a pasar con las características clínicas. Bueno, perdón, me falta mencionar nada más como algunos detalles. Usualmente son casos esporádicos, aunque puede haber cierta herencia autosómica dominante, pero la mayoría son esporádicos, ¿sale? Entonces, vamos a ver este síndrome de Brown, al menos el primario, lo vamos a ver principalmente en pequeños, en pequeñitos. Es muy raro verlo en adultos, a menos que sea por alguna causa secundaria, ¿sale? Son en general raros, eh, pueden representar muy poquitos casos de este tipo de estrabismo. Y bueno, en cuanto a las características clínicas, pues el doctor Brown pues describió algunas. Ahorita vamos a ver una tablita con todas las características que él describió originalmente, pero digamos que la estrella, la base, va a ser una limitación de la elevación en aducción. Entonces esto pudiera simular una hipofunción del oblicuo inferior, y esto lo puse aquí en la diapositiva porque pues va a ser uno de los diagnósticos diferenciales, pero ahorita vamos a ver con qué característica clínica lo vamos a poder diferenciar. Entonces, en la fotografía que tenemos una paciente que está haciendo tiene un síndrome de Brown en el ojito izquierdo. Entonces podemos ver que cuando el ojito derecho está en una bueno, más bien está haciendo la versión hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, A la derecha, una lateroversión derecha. una lateral derecha, exactamente. Eh, y después quiere elevar el ojito izquierdo, que es donde está, bueno, donde tiene el síndrome de Brown, no puede hacer esa elevación y se queda abajo. Esto nos va a causar un estrabismo incomitante. ¿Sale? Acuérdate que te voy a ayudar un poquito aquí para describir la imagen que
pues tendríamos que tener un estrobograma para poder decir en qué posición está, pero aparenta que es como una lateroversión a la derecha. Entonces, a la lateroversión derecha habíamos dicho que primero tenemos que decir si está concomitante o incomitante. Sí. Entonces aquí vamos a decir a la lateroversión derecha, bueno, yo pienso que es una lateroversión, pero puede ser una supradextroversión. Pero lo característico es que a la lateroversión derecha se observa una incomitancia por una hipotropia del ojo en aducción, o sea, del ojo izquierdo. Sí. Y si esto fuera una mirada de supradextraversión, se observa una incomitancia por hipotropia del ojo izquierdo con sospecha de limitación a la, pues sí, a la mirada oblicua de ese lado, que es muy sugestivo al síndrome de Brown, que recuerden que en esa zona donde menciona René es donde está pues la atrofia y donde está como que todo fibrosado, todo pegosteado, todo como difícil de que el músculo se deslice por ahí, y eso genera que pues no permita que se mueva hacia allá. Y ahorita que hable acerca de las succiones, de las pruebas de succiones, pues van a entender un poquito más porque en vez de generarse hacia arriba, el movimiento se hace hacia abajo, o incluso como que no quisiera mirar ese ojo hacia esa zona. Pero es como lo característico. Pues, primero decimos la versión a la que está, si está concomitante o incomitante, y por qué está incomitante. ¿Sale? Pero Sí, está muy bien. gracias. Es poco a poco que lo van a ir practicando. Sí, Dani, gracias. Bueno, entonces esta es la característica principal del síndrome de Brown. Ahora, esta es una característica que va a ser muy importante para cuando hagamos el diagnóstico diferencial, y es que forma el síndrome de Down, síndrome de Brown, perdón, eh, va a provocar una divergencia en la mirada hacia arriba, y esto va a producir un síndrome alfabético en V. Y esto, cuando tengan duda sobre si se trata de un Brown o se trata de una hipofunción del oblicuo inferior, es lo que les puede dar como que ese detalle para un síndrome de Brown. Esto sucede porque está muy tenso, entonces cuando sucede la mirada hacia arriba, va a resbalar tratando de liberarse el ojo de esta tensión del oblicuo superior, y entonces va a ser una desviación hacia afuera. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí les puse esto en rojito justamente, esto es incongruente con una hipofunción del oblicuo inferior, entonces aquí es donde podemos empezar a hacer este diagnóstico diferencial y que es muy importante. Entonces en esta imagen vemos que en la posición primaria, pues se va a encontrar, bueno, digo, no he llegado a esa característica, pero usualmente el síndrome de Brown, cuando son casos no muy acentuados, en la posición primaria suelen estar en ortotropia. Entonces, aquí pues tenemos una posición primaria donde el paciente se encuentra en una ortotropia. Cuando hace la supraversión, vemos que el ojito del lado Hay una incomitancia derecho, exacto, hay una o una incomitancia. divergencia. Acuérdate que es ahora como lo característico de los patrones Sí. alfabéticos. Cuando hay supraversión, Cuando hay supraversión, se observa una incomitancia por una divergencia. hay una divergencia exactamente del ojito, en este caso es del ojito derecho. Entonces Del podemos ver que el izquierdo. reflejo corneal se encuentra un poquito Otro como poquito, más... porque acuérdate que el afectado es el que no alcanza a llegar a la zona medial. Entonces, en el caso de la imagen, el ojo izquierdo es el que está afectado porque no alcanza o aparenta que tiene como una limitación hacia la zona medial del lado izquierdo. Y esto es lo que llamaría como la tensión en un síndrome de Brown, que es como lo más característico de este SSDD. Y lo que mencionas que es incongruente hacia que haya pues que haya una hipofunción del oblicuo inferior, cuando en realidad para un patrón en B debería haber una hiperfunción del oblicuo inferior. Así es correcto. Y vemos que en la infraversión, pues bueno, en este caso no hay alguna desviación, hay una comitancia en este caso, pero no hay ninguna desviación. Entonces este es un caso que no está muy acentuado, pero este patrón que forma pues es muy, muy importante para hacer los diagnósticos diferenciales. Eh, bueno, también puede haber un disparo vertical hacia abajo en aducción. Esto va a suceder en los casos de mayor afectación.
Entonces, dependiendo qué tan afectado esté, vamos a tener las características clínicas y eso también va a tener una repercusión en el tratamiento, como veremos más adelante. Entonces, en esta imagen, aquí vemos que en la posición primaria se corta en ortoposición, ¿de acuerdo? Después nos vamos a a la lateroversión derecha, yo te ayudo. A la lateroversión derecha, ¿qué observas? Derecha, se observa una incomitancia por una hipotropia del ojito izquierdo. ¿El ojo en aducción o el ojo que izquierdo? está en aducción. Está perfecto el ojo izquierdo. Ya más correcto sería el ojo en aducción, que eso quiere decir el ojo izquierdo. En aducción, que es donde pues vamos a ver la afectación. Ahora, en la lateroversión izquierda, aquí pues vemos una comitancia. Aquí yo no veo alguna, pues... Sí, yo también diría concomitancia. Una concomitancia. En la supraversión, aquí vemos que hay una incomitancia por una limitación del ojo izquierdo. Entonces, aquí se ve. La limitación la tendríamos que medir en -1, -2, -3, -4. Incluso hay quienes pueden clasificarlo en -5, 6, 7, 8. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 4 es que el ojo se mantiene en la línea media, o bueno, en la posición primaria. Y cuando hay un -3, pues es que sube un poquito, -4, -2, -1 es que empieza a subir cada vez más. Pero si se queda en la posición que estaba en la posición primaria es -4. Si incluso en vez de estar en la posición primaria está hacia abajo es -5, -6, -7, -8, dependiendo si está muy encajado hacia abajo. Entonces aquí sería con una sospecha de limitación del ojo izquierdo de -3. Póngale, algunos van a discutir si -4 porque al final de cuentas como que no se mueve tanto ese ojito para arriba. ¿Va? Sí, sí, Dani, gracias. En la infraversión, aquí vemos una concomitancia y aquí viene en la imagen que está en el A, que es en la supradextroversión, vamos a ver una incomitancia por una hipotropia del ojo en aducción, que en este caso es el ojito izquierdo. Tenemos perdón por el ruido, pero sería por una sospecha a la limitación de la elevación del ojo en aducción, también con un -4. Entonces, la zona oblicua nasal de ese ojo es la que está limitada y eso es lo característico a un síndrome de Brown. Entonces, esto sería lo que les haga sospechar de un paciente con síndrome de Brown. Gracias. Y en la supralevoversión vamos a ver también una incomitancia por una sospecha de limitación de aducción del ojo derecho. ¿Y por qué piensan que esté en hipertrofia el ojo derecho? Por la ley de Hering, porque al momento en el que no sube el músculo oblicuo, se manda la señal de que también se manda un mayor estímulo, entonces por eso se puede ver más elevado, si no me equivoco. Nada más dejen que te vaya un poquito el ruido para poderle decir mejor. Bueno, espero que se escuche bien, pero yo pienso que además este paciente tiene una hiperfunción del oblicuo inferior del ojo derecho, porque fíjense en la imagen B hay una divergencia cuando el ojo derecho no debería de estar afectado. Y entonces cuando lo ponemos en la posición en la cual tiene la función del oblicuo inferior derecho, vean cómo sube un poco más que el ojo izquierdo. Entonces yo pensaría que más bien estamos frente también a una hiperfunción del oblicuo inferior derecho. Así es. Gracias, Dani. Y bueno, también en los casos que son más acentuados, que es la misma imagen, exactamente también puede haber una limitación en la elevación y también una limitación hacia arriba y hacia afuera y arriba. Entonces, esto es conforme más esté afectado nuestro paciente. Incluso puede haber
una hipotropia en posición primaria, como vemos en la imagen. En este caso es en el ojito izquierdo. Esto es muy importante identificarlo porque los pacientes que van a estar en ortotropia en la posición primaria, bueno, son pacientes que van a lograr una imagen, hacer la fusión de la imagen, va a haber una binocularidad, pero en los pacientes que tengan una hipotropia en la posición primaria, pues puede haber una supresión que lleve a una ambliopía estrábica. Entonces, son pacientes que sí tenemos que tratar con, bueno, cirugía. Perdón, pégase un poquito Sí, la imagen, nada más para comentarles aquí. Es una imagen muy característica de que puedan ustedes comentar que hay una sospecha de limitación a la elevación de -6, -5, porque fíjense cómo, además de que no está ni siquiera en la línea media, la posición de frente, está todavía un poco más abajo el ojo. Entonces, a esto le pueden ustedes considerar, si no eleva, o sea, además de que está clavado hacia abajo el ojo izquierdo, si no eleva, entonces eso es un -6. que es un caso, sí, de hecho este caso sí es un caso muy, muy acentuado, el de esta pequeñita. Estas son las características originalmente descritas por Brown. Él pues describió la limitación de la elevación en aducción, que suele haber esta divergencia en la mirada hacia arriba. Él encontró que el grado de limitación es el mismo tanto en versiones, ducciones y ducciones forzadas. Cuando hay una aducción, hay un ampliamiento de la apertura palpebral, hay una elevación normal o casi normal en abducción, aunque depende de qué tan acentuado esté el caso. Las ducciones forzadas van a estar restringidas a la elevación en ducción, es decir, en aducción, es decir, la prueba va a ser positiva. Y los pacientes que tengan una hipotropia en posición primaria suelen tener una posición compensadora, es decir, van a hacer un chin-up, es decir, la barbilla hacia arriba, para lograr una fusión binocular. Bueno, otros autores posteriormente, digamos que dividieron las características de otra forma. Aquí les puse otra tablita, pues con las características consistentes y aquellas variables. Entonces las consistentes va a haber, pues como sabemos, la limitación de elevación en aducción. La elevación suele ser normal o poco limitada en abducción, una deficiencia en elevación, las ducciones forzadas son positivas hacia adentro y hacia arriba. Y hay una mínima o nula sobreacción del oblicuo superior. Ahora, variables, podría ser que encontramos este patrón en V, un aumento de la apertura palpebral de inducción, posición compensada de la cabeza o hipotropia en posición primaria. Entonces, ellos hicieron unas observaciones un poquito diferentes a las originalmente hechas por Brown, pero pues para que las tengan. Ahora, la prueba de deducciones forzadas. Entonces, esta prueba, pues recordemos que vamos nosotros a llevar el ojito a la posición que queremos. Esta va a ser positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una limitación. Se nos va a ser muy difícil llevar, o no vamos a poder llevar el ojito hacia arriba y hacia adentro. Y esto tiene una gran fuerza diagnóstica. Y mientras más empujemos el ojito hacia adentro, hacia la aducción, más positiva va a ser, más restricción vamos a encontrar. Entonces, esto es una prueba muy importante que podemos realizar en estos pacientes. Entonces, los casos más severos con hipotropia en posición primaria, es lo que les había comentado, pues hay supresión y pueden desarrollar ambliopía del ojo afectado. En los casos moderados, en los cuales hay ortotropia en la posición primaria, hay fusión y hay una sensorialidad normal. Entonces, aquí, bueno, el síndrome de Brown, como les había comentado, lo podemos dividir como en primario y en secundario. Como habíamos dicho, el primario, primeros años de vida, y alguna característica muy importante que tienen es que en los casos menos acentuados pueden mejorar con el tiempo sin ningún tratamiento. Es una enfermedad que potencialmente puede curarse sola, por así decirlo, conforme vaya creciendo el complejo troclea tendón. En las causas secundarias vamos a encontrar diversas. Tenemos las causas inflamatorias, que pueden ser enfermedades autoinmunes que lleven a una sinovitis o alguna inflamación en ese complejo. Suelen responder a esteroides o al tratamiento sistémico de la causa. La enfermedad de Graves también puede causar una sinovitis de la tróclea y va a responder también pues, al tratamiento sistémico. Otra causa secundaria sería una cirugía, una complicación de una cirugía del oblicuo superior.
puede causarse una fibrosis y aquí el tratamiento es volver a intervenir. Síndrome de Marfan, alguna complicación incluso en cirugía de párpados, pero también se menciona algún trauma, alguna fractura, trauma, mordedura de perro, es decir, son muchas las causas. El tratamiento, entonces, volvemos a lo mismo, casos moderados, si la limitación es un patrón M discreto, la limitación de elevación en aducción va a estar presente, pero la elevación es normal hacia arriba y en posición primaria hay ortotropia, usualmente estos no los vamos a tratar, ya que suelen mejorar con el tiempo. Los casos severos con hipotropia en posición primaria, aquí se tienen que operarse para evitar la supresión y la ambliopía. El doctor Merapis pues, propone 3 tratamientos principalmente, que sería la fasciotenectomía del oblicuo superior, el afilamiento del tendón del oblicuo superior o poner un expansor del tendón del oblicuo superior. De estas, él refiere al menos que la primera es la opción que más se utiliza. No me metí mucho, la verdad, es que la técnica quirúrgica, Dani. No sé si... No, si quieres, no te preocupes. Lo importante es que se comente aquí ahorita y ya cuando veamos las técnicas especiales de los verticales, ahí a lo mejor y ponemos hasta incluso un video para hacer pues la representación de la fasciotenectomía del oblicuo superior, pero aquí lo importante que, como comentaste, es debilitarlo debido a que por alguna razón este músculo está lastimado o está como estrecho, la tróclea o inflamado y hace que se atrape, y entonces lo que tenemos que proceder a hacer es debilitarlo con alguna de las técnicas que acabas de mencionar. Algo tal vez que pueda agregar aquí es que cuando ustedes trabajan sobre el recto superior hay que considerar bien cómo están las fibras que son prácticamente como perpendiculares a lo que es el oblicuo superior. O si ustedes van a trabajar con el oblicuo superior, consideren las fibras que van a ser perpendiculares del recto superior para que no lastimen uno u otro. Pero sí, justo las técnicas... pues yo creo que las podríamos dejar para la sesión de clase quirúrgica, que ahí a lo mejor nada más de tomar cuando toque esto. Esta técnica se usa para, por ejemplo, pacientes con síndrome de Brown. Pero sí, no te preocupes, yo creo que esto es lo adecuado ahorita para la sesión. Y ya cuando veamos clase quirúrgica, ponemos videos. Sí, Dani, muchas gracias. Bueno, entonces, ya vimos tratamiento, características clínicas, cómo diferenciarlo de una función del oblicuo inferior. Entonces, son los aspectos más importantes que me pareció para darles esta sesión sobre síndrome de Brown. Y entonces pasaríamos al siguiente tema de la noche, que sería la fibrosis congénita de los músculos extraoculares, o por sus siglas en inglés CFO, que es Congenital Fibrosis of Extraocular Muscles. Yo se los digo porque no sé tal vez yo la verdad hasta que no leí el tema nunca lo había escuchado, no sé si te quedan las siglas. Pero bueno, este tema es muy interesante, tiene bastante de genética relacionado y bueno, este es un grupo de defectos en el desarrollo que da lugar hay un mal desarrollo de los nervios craneales y de sus núcleos. Entonces, cuando tenemos afectados el tercero, cuarto o sexto par, pues entonces es cuando va a presentarse estas enfermedades que son algunos subtipos que ya veremos. Entonces, digamos que esta mala inervación va a crear que el tejido muscular sea sustituido por un tejido fibroso y esto pues va a causar restricciones en los movimientos. Entonces esto nos va a causar una oftalmoplegia no progresiva, o sea, una falta de movimientos del ojito, ¿de acuerdo? Como lo dices, el nombre pues es algo congénito que se va a presentar de las primeras etapas de la vida. Y bueno, digo, la genética nunca ha sido mi fuerte ni nada, pero sí creo que puede ser importante mencionar que son enfermedades monogénicas con gran heterogenicidad y algo muy importante es que, como podemos ver en la tabla, alrededor del 55%, más de la mitad, es por una alteración en este gen, que es KIF21A, y está principalmente asociado a la fibrosis de músculos extraoculares congénita tipo 1. Y ahorita vamos a ver las características clínicas de cada una de ellas.
Y aquí en la tabla podemos ver también un tipo 5 que es un subtipo que un autor, de, digamos que describió recientemente, aunque no, al menos en el artículo que encontré, no lo ha caracterizado tan importante, o no tuvo una descripción tan detallada, más bien. ¿Ok? Y bueno, aquí les dejo la Vamos a tablita. hacer, sí, Sí, vamos a hacer una dinámica. Tú eliges a uno de los R1 que ahorita están para que te describan la imagen clínica que vayas a poner y ok, tú les ayudas a describirla para que ok, vayan poco a poco como familiarizándose con estas fascias características del CFO y también con la cuestión del estrabismo, ¿te parece? No sí, es en mala onda, es para que practiquen tanto sí, ellos como tú. como yo, sí, no, está bien. Eh, bueno, perfecto. Eh, Vamos a ver en general las características clínicas, ¿no? Puede haber una limitación que es severa, pues porque es tejido fibrótico, tejido que no va a funcionar muy bien. Severa de los movimientos suelen ser verticales y también puede ser variable en los movimientos horizontales. Suelen ser pacientes que compensen esta oftalmoplegia con una posición anormal de la cabeza. Ellos una característica que vamos a ver es que van a mover la cabeza completamente en vez de seguir con la mirada para poder fijar los objetos y usualmente va a causar estrabismos concomitantes. Entonces, tenemos el primer subtipo, que es el CFA tipo 1, ¿no? Entonces, este va a tener estas características. Va a ser una oftalmoplegia restrictiva bilateral, entonces es muy importante. Profunda, es decir, que va a estar bastante limitado y lo que principalmente se va a afectar es la mirada hacia arriba. Suelen tener una blefaroptosis bilateral y los movimientos horizontales pueden estar normales o también pueden tener hasta una restricción severa, pero aquí como lo más importante va a ser las limitaciones verticales. Y en la posición primaria suelen tener, o sea, hacer estar ojitos vertical hacia abajo, es decir, una hipotropia. ¿Okay? Esto se da principalmente por una alteración en ambos rectos inferiores que están fibrosados. Oye, Dani, ya se va a acabar el tiempo. ¿Será que eh, salgamos y Si podamos quieres, volver a entrar? sí, si quieres, sin problemas. En la misma liga. Déjame ver, porque hice otra liga, si no, se las mando. Ah, ok. Si no, nos las mandas, va. Sí, voy, Ok, en la siguiente, pues. sale. Ok. Share. ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve. Ya está. Ok, súper. Eso sigue. Listo. Ok. Entonces, como la posición primaria usualmente está en hipotropia, van a hacer este chin-up, que es esta posición compensadora de la cabeza usualmente. Y estos pacientes suelen, en cuanto a la sensorialidad, suelen presentar una supresión profunda y pues va a ser muy frecuente la ambliopía. Les recomiendo igual que cuando tengan un poquito más de tiempo checar este artículo donde saqué esto, porque viene ahí una tablita súper súper explicada. De hecho, de ahí saqué como estas características. Entonces, por si quieren repasar después, está en la bibliografía. Y bueno, el tratamiento suele ser una retroincisión de ambos rectos inferiores. Entonces, vamos a pasar a las imágenes. A ver, ¿quién está conectado?
de los compañeros se reúnen. ¿O hay alguno que quiera participar? Si no, tú di un nombre para que se animen. Sí, a ver, el que apareció, Luis, a ver, Luis, Buenas ¿qué onda? noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Venga, Luis, te vamos a ayudar. A ver, si quieres vamos con la imagen de arriba. A ver, vamos a empezar por la imagen del centro. ¿Qué observas? Arriba a la izquierda, ¿verdad? Vamos a Ajá, empezar sí. siempre con la mirada de frente. Ajá. Exacto. O sea, de la imagen de arriba a la izquierda, exacto. Céntrate en la imagen del centro, que es la posición primaria. Ajá, Ujú. ok. La posición primaria, Ujú. pues hay es una hipotropia Ok. de ambos ojos. ¿De qué ojo? Pues principalmente el ojo izquierdo, pero pues el ojo derecho también. Ujú. O sea, fíjate, estas no se te va a olvidar nunca. Esta facies es muy característica de pacientes con CFO. Fíjate cómo los dos ojos están en hipotropia, están hacia abajo y el ojo derecho incluso marca una exotropia, que no deberíamos de decir cuál está en cuál. O sea, es un paciente que está en desviación y en hipotropia bilateral. Y además, algo muy característico, por eso los pongo a hacer esta dinámica, es que le ves en los párpados. A ver, Sí, déjame acercar porque no se ve tan claro. Fíjate cómo la apertura palpebral está muy, muy disminuida. Los Ajá. pacientes con CFO se caracterizan porque tienen estrabismos restrictivos y porque se acompañan muy frecuentemente a tosis. Que cuando ya vean ustedes sus clases de oculoplástica, de órbita, párpados y lágrimas, normalmente debería de haber ahí un surco palpebral. Y estos pacientes los tienen borrados por esta característica tosis. Entonces, cuando tú veas un niño o un bebé que tiene tosis y además no tiene tan buenos movimientos extraoculares, tú debes de sospechar de un paciente con CFO, ya sea esporádico, que es raro, o si sus familiares o algún otro familiar en el árbol, en la rama genealógica, tienen a alguien igual, entonces sin duda es un CFO. Va. Ahora, a la lateroversión derecha, ¿qué observas? A la lateroversión derecha, pues hay una incomitancia con Ok. una limitación a la aducción del ojo izquierdo. Pues, ¿De cuántas te gustaría? ¿Tú ves que se mueva algo de la línea media? no. Entonces lo dejaríamos en -4. -4 es la línea media, y cuando se acerca hacia la porción nasal, que este es el ojo izquierdo, que están haciendo aducción, es -3, -2, -1, dependiendo de qué tanto tú veas que se mueve el ojo. Pero si se queda fijo hacia enfrente es -4. Y si incluso está del lado contrario, que no debería, entonces es un -5, -6, -7, incluso -8 si está clavado hasta el otro lado. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Vas bien, estás bien. A la lateroversión izquierda, ¿qué observas? Pues a la lateroversión izquierda igual es una incomitancia con una limitación a la aducción, pero ahí sí se logra mover un poco más el ojo derecho. ¿Cuánto dirías tú? Quizás a un -2. -2, me parece correcto. ¿Y la abducción, cómo la ves del ojo izquierdo? Igual está como que un poco limitada, o sea, no logra completamente. Ok, te lo acepto en -1, pero yo pienso que sí llega completamente, porque mira, fíjate cómo destaca el centro del ojo, que sí limita la abducción. Ajá. Llega casi todo al otro lado, entonces ahí sí tiene un poquito bien de fuerza el recto lateral. No está tan fibrosado.
Ahora vamos a la supraversión. ¿Qué observas? A la supraversión, uy, pues ahí hay igual una incomitancia con una, a mí parece que el ojo no, o sea, No con una sube. restricción No suben, si te fijas, estos pacientes no suben. O sea, cuando ellos intentan hacer la supraversión, no suben nada. Y cuando intentan hacer la infraversión, tampoco se deprimen nada. O sea, prácticamente la mirada vertical se queda congelada. Y a esto lo que quiero llegar es que ustedes cuando piensen en operar un paciente con tosis y se les ocurra operar un CFO, siempre van a tener que checar los movimientos verticales de los ojos. Y si el paciente incluso no tiene VEL, porque estos pacientes algo característico es que tampoco tienen VEL, no se les ocurra operar un CFO de párpados porque le pueden dar en toda la madre. Entonces, esto es lo característico que nunca se te va a olvidar del CFO. Tienen tosis y tienen restricción a los movimientos, principalmente del lado, o sea, de las porciones verticales. Y las oblicuas, pues ya ni las vamos a hablar porque pues está limitado a la suprainfra, entonces pues, prácticamente se va a quedar igual. Entonces, esto es una fotoestrabograma característico de un CFO, ¿va? Entonces, Ok. no sé si alguien más gusta participar con la imagen de abajo a la derecha. Si no, tú dinos un nombre, Luis. Alguno de tus compañeros. ¿Yo puedo participar? Bueno, dale, Brandon. Me lo hago grande. Mm, A la mirada de frente. En la mirada de frente, o sea, en la posición primaria, pues me parece si tiene una ligera tosis, ¿no? Muy bien, Sí, exacto. tosis. Tiene esta fase de tosis. Ok, me parece que está en ortoposición. Muy bien. Sí, la mirada A primaria. la lateroversión derecha. La retroversión derecha, pues, a ver, ahí sí tiene una, ahí sí está complicado. Parece una incomitancia. Ok. Creo que el ojo izquierdo pues, se queda en su posición. Tiene una doble limitación. Tiene una limitación a la abducción y una limitación a la aducción. ¿De cuánto te gustaría a ti? Pues esa, no sé, diría -4, o sea, se queda en su, Prácticamente no se mueve de donde está. sí, Ahora el ojo a la lateroversión izquierda. la retroversión izquierda. Bueno, igual, pues, en el ojo izquierdo pues, se queda en igual de -4, aunque me llama la atención que pues, empeora la tosis en el ojo derecho. Muy bien, ajá, exacto. Todo lo clínico cuenta. A lo mejor aquí hay una inervación aberrante con el facial. Y sí, puede que a lo mejor haga alguna contracción o algo. Acuérdense que pueden coexistir varios síndromes de CCDDs. Entonces, sí, muy bien observado. Disminuye la apertura palpebral del ojo que estaría en aducción y tiene una limitación de -4, tanto a la aducción como a la abducción. A la supra e infra. A la supraversión, pues igual me parece que queda en la misma posición, -4 en ambos ojos. Entonces, por eso les llaman cefeón, porque se fibrosa tanto el músculo que no se mueve casi nada, casi siempre para ningún lado. Y además se acompaña de tosis. Entonces, todo pequeño que vean de tosis, búsquenle los movimientos oculares, no solamente se queden en lo oculoplástico, sino también tienen que descartar un cefeón porque cometerían un grave error operar a estos pacientes con cefeón. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Y pues a la infra, pues iban igual, o sea, veo que la tosis en el ojo derecho aumenta. Sí, a mí me parece incluso que el ojito izquierdo, incluso, perdón, el ojito derecho está un poquito incluso más, queda un poquito arriba, ¿no? Como que queda más ¿Sería de ver restringido. videos?
porque algunas veces las imágenes luego nos hacen trampa. Entonces a veces con los videos sí puede llegar a ayudarnos más. Pero Súper. muy bien. Muy bien, chicos. Lo hicieron súper bien. Y ahí es. Bueno, perfecto. Ahora retomemos esto. Vamos con el CFM tipo 2. Aquí va a haber una oftalmoplegia también bilateral profunda. Entonces los movimientos son también muy limitados. Pero aquí lo característico no es la hipotropia, sino que es una exotropia. Aunque sea muy raro, también incluso podría haber una endotropia. También se asocia a blefaroptosis bilateral. Aquí los movimientos horizontales están limitados y suele estar solamente la abducción conservada. Los movimientos verticales están también severamente limitados. Esto está, aparte de esto, puede estar asociado con atrofia del oblicuo superior. Otra característica clínica es que las pupilas suelen ser pequeñas y apenas reactivas a la luz. Entonces, aquí si encontramos una exotropia, que es lo más común, los principales músculos afectados o fibrosados son los rectos laterales, y si es una endo son los ambos rectos mediales. Aquí también la sensorialidad binocular está muy afectada, van a presentar una supresión profunda con una ambliopía estrábica. Y en este caso el tratamiento sería una retroinserción de ambos rectos laterales para pues liberarlos un poquito. Entonces aquí tenemos este estrabograma. A ver, vamos con Iván. A ver, Iván, ¿nos ayudas un poquito a decirnos qué ves en la imagen? Muy bien, y igual, y aquí a lo mejor antes de que se me olvide, Sí, sí, sí. las cirugías, si te fijas o si se fijan, casi nunca son reforzamientos de los músculos, casi siempre son debilitamientos considerando retroinserciones. A mí no me tocó operar un CFO en mi residencia del Alta, pero lo que sí nos decían los maestros es que son cirugías pues un tanto complejas, en las cuales sí se tiene que tener más experiencia para poder hacer una retro de un músculo que está fibrosado. Entonces, tengan cuidado y tengan que tener respeto a estos músculos, no es solamente que, sí, vamos a moverlo a ver qué pasa, porque se pueden encontrar con algo, pues, fibrosado bastante duro que ni les va a permitir a veces, como mover ese músculo y a veces solamente donde se quede en el ojo, ahí lo pegan, ¿vale? Entonces, ¿quién va a participar en esta? Venga. Venga, Iván. En este estrabograma vemos en la posición primaria de la mirada una incomitancia del ojito derecho hacia... Acuérdate que la incomitancia solamente es cuando movemos los ojos en las versiones. Aquí estaríamos hablando en la mirada frente o posición primaria de la mirada, ¿qué es lo que tú observas de entrada? Una endo, una exo, una hipo, una hiper, ¿qué es lo que te da la impresión? Una exotropia Muy del bien. ojito derecho. Muy bien. ¿De cuántas dioptrías le darías tú, más o menos? O por grados Hirschberg. Acuérdate que el reflejo corneal es una información muy importante para considerar graduar la magnitud de la desviación. ¿Te o te ayudamos? Más una desviación de 5 dioptrías. Un poquito más, acuérdate. El reflejo corneal, que es el puntito blanco, debe de caer en el centro del ojo, prácticamente en el centro de la pupila. Fíjate cómo en el ojo derecho el reflejo corneal cae muy casi cerca del limbo. Entonces, cerca del limbo es casi 45 grados Hirschberg. Pongámosle que menos 5 grados Hirschberg tiene como 40 grados Hirschberg que multiplicados por 2 te lo va a dar en aproximadamente las dioptrías prismáticas. Y entonces esto diríamos que son como unas 80, vamos a buen cubero, 85 dioptrías prismáticas que tendríamos que usar los prismas, ¿vale? Entonces si es una exo, muy bien. Ahora sí, a las lateroversiones, ahora sí la lateroversión derecha, ¿qué observas? A la lateroversión derecha se observa
una hipofunción del recto medial en el ojito izquierdo. Sí, muy bien. O de otra manera de decirlo, hay una limitación a la aducción. Limitación a la ¿De aducción. menos cuánto te gustaría? Acuérdate que la línea media es -4. Todo lo que se acerque y que lo quede limitado es -3, 2 o 1. Y todo lo que sea para el otro lado, que en vez de que se vaya hacia adentro se va para afuera, es -5, 6, 7, 8. ¿Cuánto te gustaría a ti? Sería una hipofunción de -4. De una limitación a la aducción de -5. Yo pienso que está más lejos incluso de la línea media. Hay quienes me pueden discutir -4, algunos -6. Cada quien decide. Esto sí es un poco más objetivo del observador, pero sí diríamos -5. Y pues el ojo derecho aparenta que sí llega hasta la reducción, pero pues ve cómo no se modifica desde la posición primaria de la mirada. Ahora, la lateroversión izquierda, ¿qué observas? A la lateroversión izquierda se observa una hipofunción de Acuérdate, una incomitancia porque se desvía el ángulo. una incomitancia en cuanto a la función del recto lateral del ojito izquierdo. Aquí hablaríamos de limitaciones. Acuérdate que qué es lo que te está limitando en el ojo derecho. Una limitación a la aducción de cuánto te gustaría. De -5. Muy bien. -5. Y en el ojo que debería estar en abducción, que es el ojo izquierdo, ¿en cuánto te gustaría que está la limitación? -4. ¿O no hay limitación? Yo pensaría que sí se mueve. Fíjate en cómo estaba en la posición primaria de la mirada, que estaba casi en el centro, y sí se mueve. Entonces yo lo daría como un -1. Te acepto la discusión en -2, de pronto quien quiera decir que -2. Pero sí se mueve. Fíjate cómo de pasar de estar viendo hacia enfrente se mueve hacia la reducción. Sí tiene poquito movimiento ese ojo. ¿Va? Y además, en toda la mirada horizontal, fíjense cómo en la fotoestrabograma le están levantando los párpados. Facies características de cefeo, tosis. Ahora, la supraversión y a la infraversión, ¿alcanzas a ver algo que te llame la atención? Sí, me parece que hay, a la supraversión no hay función, no hay desplazamiento del Elevación. No hay elevación. elevación. De forma bilateral de menos cuánto te gustaría, comparando con la posición primaria de la mirada. De -4. Muy bien. Ahora a la infraversión, o sea, cuando mira para abajo el paciente, ¿qué observas? De igual forma, hipofunción ¿De cuánto te gustaría a ti? de -2. Ok, te lo acepto como discusión. Aquí yo te la diría como -1 o incluso a lo mejor y de pronto sí deprime bien los ojos. Sería subjetivo lo que te mencionaba, pero igual no se te va a olvidar cómo ves cómo se limita muchos movimientos, tanto horizontales como verticales, y tiene tosis, característica, una fascia característica de CFO. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Ok. Mm. Ay, perdón, no sé. Creo que no pasa la siguiente diapositiva. Ahí va. Perfecto, muy bien. Y bueno, tenemos otro tipo que es el CFM tipo 3. Este va a ser, puede ser bilateral o unilateral. Aquí los párpados podemos tener tosis o pueden estar normales. Y también esta tosis puede ser bilateral o unilateral. La restricción es muy variable, tanto en movimientos verticales y horizontales, pero este tipo de
este CFO se va a asociar a alteraciones del sistema nervioso central y manifestaciones no oculares. Y bueno, volviendo nada más a esto, si tenemos una exotropia, pues bueno, lo que está restringido entonces, o lo que está fibrosado, pues es el recto lateral. Si es una hipotropia, recto inferior. Si encontramos una endotropia, recto medial. Aquí también suele estar afectada la sensorialidad binocular y también aparecerá ambliopía estrábica. Y bueno, tenemos este caso que es este paciente donde pues aquí vamos a encontrar en la posición primaria de la mirada, bueno, vemos que hay una aparente ptosis del ojito izquierdo y en posición primaria pareciera que hay una endotropia del ojito derecho. No alcanzo a ver bien el reflejo corneal. Sería del ojito izquierdo, Perdón, pero del ojito izquierdo, tienes razón. Sí, por la tosis no se alcanza a ver muy bien el reflejo. el reflejo. Bueno, Sí, ahorita no la vamos a sí, cuantificar. exactamente. Bien. Bueno, A la lateroversión derecha. a la lateroversión derecha, aquí pues vemos que hay una incomitancia por una hipotropia del ojo en Muy aducción. bien. Y a la lateroversión izquierda vemos que hay una incomitancia por una limitación del ojito que debe estar en Una abducción, limitación a la prácticamente reducción. a la Ajá, exacto. prácticamente de menos 4, menos... Te lo discutiría -5, yo me quedaría -5 porque no aparenta que Ok. estén en línea central, sino que están un poquito hacia endo, pero sí, sí se queda en -5, Sí. o sea, está muy limitada la reducción. Muy bien. A la Exactamente. supra. A la supraversión vemos una incomitancia por una... bueno, aquí vemos que hay una limitación a la elevación. Perfecto. Y De también hay -4. una... Compromete, te diría mi maestra, la doctora Bosch. Pues yo aquí diría que sí es un -4. Veo que de la posición Perfecto. primaria sí sube, pero pues no llega a pasar la Perfecto. línea horizontal, ¿no? Ujú. Que estaba en hipotropia, de hecho. Así es, o sea, siendo estrictos, en la mirada de frente está en endo e hipo, Endo e hipo. del ojo izquierdo. Exactamente. Ujú. Y aquí igual A está la en endo, infra. pero no. Bueno, y a la infra, aquí en la infra vemos que ahí hay una... Yo veo una incomitancia por una endo... Bueno, persiste la endotropia del ojito. Yo te lo discutiría que es una concomitancia. No veo tanta desviación de cómo estaba la mirada de frente. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Las miradas oblicuas pues las vamos a saltar porque no nos interesa ahorita los oblicuos ni superior ni inferior porque el problema está desde los músculos horizontales. Sí. Entonces ya sabemos que van a existir estas limitaciones de estas áreas correspondientes. ¿Va? Sí. Muy bien. Y bueno, aquí en la fotografía, solamente para recalcar la cuestión de que aquí puede ser unilateral o bilateral, en este caso vemos que, por ejemplo, desde la tosis, pues es unilateral, ¿no? Perfecto, ya Este estás artículo, hecho. este artículo, pues, claro, son pacientes asiáticos, entonces, igual está muy interesante. El síndrome de Tuchel o CFOM tipo 4 es un CFOM tipo 3, pero que se asocia con oligodactilia u oligosindactilia en la mano. Entonces, no puse más ahí, solamente es que si vemos esta alteración en las manos, pues es un CFOM tipo 4. Y el CFOM tipo 5, que pues más recientemente se ha empezado a describir, suele haber una exotropia paralítica, ptosis, hay una retracción del globo ocular, pero bueno, de acuerdo a la bibliografía que consulté, pues todavía falta como que caracterizarlo mejor. O sea, todavía no encontré tanta información ni traía imágenes los artículos que consulté, entonces no les puse más. Incluso si consultan el Romero Apis, que es el libro que la mayoría usamos, pues mencionan los tres primeros tipos de SFO. En cuanto a las generalidades del tratamiento, pues es muy desafiante, es difícil, tiene alto riesgo de complicaciones, justamente porque vamos a trabajar con tejido pues fibrótico, ¿no? Entonces puede haber incluso perforaciones oculares y el resultado es muy impredecible. Esto principalmente pues cuando se hable con los padres o con los pacientes, comentar que se puede requerir de varias intervenciones para lograr un resultado pues
medianamente aceptable, ¿no? Y también muy importante, como la supresión suele ser bastante profunda, la supresión en cuanto a la visión, pues la recuperación visual es un objetivo pocas veces alcanzado. Entonces, esto es para ser un poco realistas con el pronóstico. Siempre hacer una resonancia magnética antes del procedimiento, pues para saber con qué tipo de tejido o cómo vamos a encontrar los tejidos blandos. Y bueno, en caso de que tengamos un defecto refractivo, pues de preferencia se recomienda corregirlo con lentes de contacto. Entonces son generales de tratamiento, realmente ya para técnica quirúrgica igual no ahondé en esto. Y bueno, por ahí pues también vamos a mencionar un poquito de fibrosis orbitaria, que pudiera ser tal vez un diagnóstico diferencial. Y aquí principalmente vamos a hablar de enfermedades inflamatorias de la órbita que pudieran llevar a una fibrosis. Y realmente solamente es pues esta diapositiva como para ver hacia dónde orientar nuestros diagnósticos diferenciales, buscando otro tipo de etiologías, ¿no? Cuando llegue un paciente que puede ser una orbitopatía tiroidea, que sea de los más comunes y que de hecho vamos a tener la siguiente clase ya metidos en este tema. Alguna granulomatosis con polangiitis, sarcoidosis, inflamación orbitaria no específica. Y estas enfermedades pues nos van a dar nos pueden dar cuadros similares a los que encontramos porque van a afectar tejido adiposo, músculos extraculares y también pueden afectar la glándula lagrimal. Bueno, aquí les dejo la bibliografía que consulté. Pues de mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta o Pues alguna muchas felicidades. Te quedó muy bien y muy didáctica para que puedan practicar también los R1. Y bueno, a lo mejor lo de la fibrosis orbitaria, en algunas ocasiones van a escuchar a alguno de los estrabólogos que pueden proponer una biopsia cuando tienen la duda de si están frente a un CFO o una fibrosis orbitaria, pero clínicamente la forma que lo pueden llegar a diferenciar es que la fibrosis orbitaria es más como adquirida y la CFO pues ya ven que tiene genética, entonces es más como congénita. Y pues muy bien, no sé si tengan alguna duda con respecto a los temas para René o si de pronto yo les pueda responder algo más de la experiencia. No sé si ahorita haya dudas o no. Pues muy bien, ya están prácticamente del lado oscuro del estrabismo. Ya poco a poco van a empezar a entender mejor y lo tienen que volver a leer muchas veces porque eso les va a servir a comprender mejor. Si no hay dudas, entonces nos veríamos el jueves. Muchas gracias por su atención y felicidades, René. Gracias, Dani. Gracias a los compañeros que participaron. Lo hicieron muy bien. Ahí nos andamos viendo en el hospi. Hasta luego. Gracias. Gracias.